¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren perfectamente como todos los viernes. Espero que el día de hoy estén listos para un relato más que les traemos a través de su canal. El día de hoy les traemos un pequeño relato, un relato que nos comparten desde el estado de Querétaro, de un municipio llamado Pedro Escobedo. Sin más, los dejamos con el relato para esta noche. Hola a todos, mi nombre es David y el día de hoy quiero compartirles un relato que sucedió cuando yo era un pequeño, un infante de aproximadamente unos 12 años. Actualmente tengo 40, pero cada vez que he ido a ese pueblo después de aquella ocasión, trae a mi mente este recuerdo. Yo siempre he vivido en Ciudad de México, pero mi abuelo paterno era oriundo de aquel poblado. Y en algunas ocasiones mi familia solía visitarlos en Semana Santa. Me acuerdo que muchas veces mi papá iba, pero se iba solo. Nunca pregunté por qué, pero mi mamá aseguraba que el abuelo tenía problemas. A veces llegó a decir que se encontraba un poco senil, pero nada más. Pero más tarde me enteraría de que no era así, que en realidad tenía un extraño don como de vidente. Y aquella ocasión que fuimos, tenía yo 12 años, vacaciones de julio, recuerdo bien. Dijo mi padre que estaríamos para allá un par de días. En realidad solo era un fin de semana. Nos fuimos el viernes por la noche y llegamos más tarde con él. Un pequeño poblado, pequeño, honestamente, total tranquilidad y pocos habitantes. Preparó un poco de café, llevamos pan y mi papá estuvo entretenido platicando con él largo rato. Pero evidentemente él estaba cansado por el viaje, así que pidió permiso a mi papá y a mi abuelo y se recostó en una cama donde se quedó profundamente dormido. Yo con 12 años y mi hermano mayor, que tenía 15, Gabriel. Empezamos a platicar con el abuelo y nos contó una historia. Nos dijo que sí habíamos escuchado alguna vez hablar al viento. Nosotros nos dijimos que no, pero nos intrigó un poco. Él nos comentó, mientras nos hacía esto, hacía unos extraños ademanes. Sus manos hacían figuras imaginarias en el aire y yo volteaba a ver a mi hermano fingiendo que le estábamos prestando mucha atención, pero entonces nos dábamos cuenta que parecía que sí, que estaba en un estado senil. Nos decía que desde niño podía escuchar al viento cuando susurraba, cuando traía la muerte consigo, que él sabía cuándo sucedería, que el viento se lo decía un par de horas antes. Lo escuchamos sin mucha atención, honestamente, pero nos intrigó un poco, siendo honestos. Escuchamos su animada narración, pero nos pareció bastante exagerada, incierta. Entonces entendíamos lo que decía mi madre, que el abuelo estaba un poco senil. Nos dieron las 11 de la noche. Mi papá despertó y vio que estábamos platicando con él cuando... Entonces dijo, ya, váyanse a dormir, ya es tarde. Y así lo hicimos. El abuelo nos dio una cama matrimonial donde dormimos mi hermano y yo. Mi papá durmió en una pequeña cama individual que estaba justo al lado en la misma habitación. El abuelo por su parte en una habitación contigua.
Dimos las buenas noches y nos fuimos a dormir. Pero extrañamente, un par de horas después, un grito nos despertó. Un horrible grito que venía de la habitación del abuelo. Un grito que parecía que tenía a alguien atacándolo. Inmediatamente mi padre se paró y tomó un pequeño bat que estaba ahí a un lado de la cama. Mi hermano y yo lo seguimos. Y tomamos cualquier objeto que encontramos porque pensamos que tal vez se trataba de alguien que había entrado. Mi papá abrió la puerta de golpe. Pero ahí no había nada más que mi abuelo. Mi abuelo agazapado en un rincón, tapándose los oídos y gritando. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez, lo escucho, lo escucho. Aléjenlo, quítenlo de mí. Aléjenlo, quítenlo de mí, decía, con una voz desesperada. Decía que no quería escucharlo, que ya no. Déjenme en paz, vete, decía. De una forma desenfrenada, de una forma desesperada. Decía que no quería escucharlo, que no quería verlo. Simplemente se tapaba los oídos, se ponía en posición fetal, recargado en aquel rincón. Mi papá trató de tranquilizarlo y nosotros estábamos asustados. No sabíamos qué estaba pasando. El abuelo volteó a vernos y dijo, está en el viento. ¿Qué no lo escuchan? ¿Acaso no lo escuchan? Vino por alguien más, decía. Vino por alguien más. Y repetía sus palabras una y otra vez. De repente dio un grito desesperado, un grito de angustia, como jamás lo había escuchado. El día de hoy me sigue helando la sangre cada vez que lo recuerdo. Y justo después de ese grito, su cuerpo simplemente cedió. Vimos cómo se soltó totalmente. Había caído desmayado. Mi papá lo revisó y dijo que solo se había desmayado. Nos pidió que le ayudáramos y entre los tres lo subimos a la cama. Lo revisó mi papá y estaba ardiendo mi fiebre. Ese día estuvimos ahí con él. Le pusimos unos trapos con agua fría en la frente y después de un par de horas simplemente se quedó dormido. No ha pasado nada más aparte de eso, aparte de aquel horrible evento del que fuimos testigos. Empezaba a amanecer cuando entonces recuerdo haber caído dormido entre el cansancio y todo el alboroto de aquella noche. Desperté más tarde, alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Mi papá estaba sentado en la mesa platicando con mi abuelo. Y mi hermano se despertó cuando yo lo hice. De igual manera fuimos ahí, al comedor, y nos sirvió café el abuelo. Con total normalidad, como si nada hubiese sucedido. Mi papá estaba preocupado y lo podía ver en su expresión. El abuelo con total tranquilidad nos dijo: eso pasa cada vez que alguien muere. Puedo escuchar hablar al viento. Puedo escuchar cuando se va a llevar a alguien más. No me gusta, me aterra. Pero es algo que yo no decido. Es algo que simplemente escucho, pero que jamás me acostumbraré a ello, dijo. Esas palabras fueron interrumpidas con un golpeteo en la puerta. Mi papá se acercó y preguntó quién era.
y era un amigo del abuelo. Un poco triste y con los ojos llorosos, ¿sabe? Entró. Volteó a ver a mi abuelo y le dijo: se la llevaron, compadre. Se la llevaron. Mi abuelo dijo: ¿qué pasó? Anoche falleció tu comadre, dijo esta persona. Mi abuelo simplemente asintió con la cabeza y dijo que lo sentía. Y su compadre le dijo: yo sé que sabías que alguien se había ido, pero quería avisarte quién era. El abuelo simplemente asintió, le dio un abrazo y le dijo: al rato los acompaño en su dolor. Hablando del velorio. Y entonces cobró sentido. Entonces la charla que nos dio el abuelo cobró sentido. Y sigo preguntándome, ¿qué tan aterrador era lo que escuchaba el abuelo para que se pusiera así? ¿Qué tan aterrador debió ser para que se desmayara? ¿Y qué era lo que escuchaba? Cada vez que el viento, que escuchaba hablar al viento. Buenas noches y gracias por escucharme.